formando una ciudadanía libre y democrática. Libertas. www.libertas.uy presenta ¿En dónde estamos? Un periodístico libre y democrático. De lunes a viernes, a partir de las 10 a.m. Buen día, República. ¿Cómo estás? Estoy revisando acá información, última información respecto a actividad sindical en el país. Y se confirma respecto a lo que se comunica, se informa en el Observador. Bueno, se confirma lo que venimos tratando en el programa, este sistema corporativo sindical que nos plantea un Estado derrochador, despilfarrador, que negocia con los sindicatos, tema que prohíbe la Constitución, tema que no se establece en la Constitución, la negociación de la fijación de salarios, del salario mínimo nacional, de las categorías salariales, no establece que se negocien con sindicatos, pero los sindicatos van negociando con el gobierno en esas mesas de negociaciones tripartitas para llegar a esos, digamos, supremos altos consejos de salario. Un régimen absolutamente fascista, importado directamente de la Carta del Laboro, un documento que establece en el gobierno de Mussolini este tipo de régimen en el, digamos, manejo o administración del Estado, de aquel Estado fascista italiano que va a tomar Juan Domingo Perón. Perón va a romper a la República Argentina cuando toma este modelo y va a gobernar con un modelo autoritario y colectivista. Y así lo toma Uruguay, va a atravesar distintas épocas y a posteriori de la dictadura, con el gobierno de Julio María Sanguinetti se instala este sistema con total vigor. Y no va a parar hasta la fecha, a excepción de una disrupción que hizo el gobierno de Jorge Valle respecto a quitar estos consejos en la actividad privada. Y vuelve rápidamente, ¿no? Con el gobierno del Frente Amplio. Y en este gobierno esto está más que firme. Y claro, como dice ese tema argentino, ¿no? No me dejes caer en la trampa. Y este gobierno cae en la trampa, cae totalmente en la trampa comunista, en la trampa comunista de negociar inflación. Está negociando inflación. En la Plaza Primero de Mayo, los trabajadores entonaron la marcha de la Internacional Comunista, con puños apretados, el sonar de los tambores, el estruendo de las bombas y el ruido de las cornetas nunca paró. Entre cientos de banderas en rojas, el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos, el Sindicato Único Nacional, estarán viendo cómo todo esto va confirmando lo que uno dice acá, ¿no? No se trata de ninguna teoría del complot, no se trata de que acá hay un fascista, porque claro, uno después se entera que en las redes prácticamente quien habla con mucho honor, a su vez quiere decir que tenemos ahí una especie de condecoración o reconocimiento a la tarea, cuando los comunistas o los izquierdistas dicen, hay un facho tremendo en CX30, hay un tipo que es tremendo, ¿no? El tipo sabe, ¿eh? Mirá ojo, es de cuidado, pero es tremendo fascista, es de ultraderecha. Claro, como Vox son de ultraderecha, Meloni de ultraderecha, Milei de ultraderecha, la ultraderecha. ¿Y ellos qué son? La ultraizquierda comunista, que provoca todas estas distorsiones, pero claro, como chorlitos, el resto del sistema político, agarrado, anda a saber de cuántas cosas y privilegios del sistema, entregan, ¿no? Entregan los dineros del Estado, de todos nosotros, y se genera después un Estado inflacionario, un Estado con una economía inestable, un Estado derrochador. No es un Estado derrochador, no es un Estado austero que busque la eficiencia, que sea un Estado eficaz, eficiente, un Estado más pequeño, un Estado mínimo en su expresión, desde el punto de vista técnico. No quiere decir que es un Estado mínimo porque no esté, sino que se dedique a lo que se tiene que dedicar, que el Estado realice lo que su concepción plantea, su naturaleza de Estado plantea, porque el Estado no produce riquezas. El Estado no es una fábrica, no es una empresa, pero también nuestro Estado asumió ser empresario, ser empleador y ser negociador con los sindicatos únicos del Partido Comunista. Por eso pasa esto que está pasando.
Y tras varias semanas de paros, paran y paran la actividad productiva, le sale carísimo, todo eso el Uruguay también, cada paro es caro, pero no tenemos relevamiento de datos precisos de los gastos que provoca cada paro. Ocupan, allá hay que ir y desocuparlos, violando la normativa vigente que se estableció en la LUC y sobre la cual o por la cual nos llevaron a un referéndum. Se burlaron de todos nosotros, nos hicieron también gastar dinero, trasladarnos en un ómnibus, en taxi, en el auto, ir toda la familia a votar ese referéndum, que además era inconstitucional, no es recurrible una ley de urgente consideración, pero igual lo hicieron y hacen lo que quieren, ¿viste? Tras varias semanas de paros y movilizaciones que ocurrieron en paralelo a la negociación en los consejos de salarios, la dirección del sindicato anunció un acuerdo a de 2 a 3 años de plazo, con crecimiento real de salario y varios beneficios extrasalariales. Crecimiento real de salario. Estaría bueno conversar con un economista, pero un economista serio que nos explique cuál es el concepto en las ciencias económicas y en la teoría económica, cuál es el concepto de salario real, si existe, si hay algún concepto que se lo pueda tomar en cuenta para medir movimientos de la economía, para tenerlo como un factor integrado a la economía. Es una variable, es una ecuación. El salario real, salario real. La fórmula alcanzada incluye ajustes anuales compuestos por inflación proyectada. Estamos en la época de Sanguinetti, ¿eh? Con el gobierno Sanguinetti se planteaba eso, se planteaba hacer un promedio entre la inflación ocurrida y la inflación proyectada para llegar a esos acuerdos salariales que se van, te repito, después quedan fijos de eso, ¿no? Queda homologado por decreto y se tiene que agarrar de ese acuerdo la economía uruguaya. La fórmula alcanzada incluye ajustes anuales compuestos por inflación proyectada, correctivos con la misma periodicidad a modo de blindaje y un componente de aumento real, es decir, ellos consideran que el salario real es el salario que está al nivel de la inflación. A eso se refieren. Recuperación del salario real, debemos. Venían hablando hace tiempo de esto, haciendo paros, movilizaciones, sistemáticos, paros o huelgas, hablando contra el gobierno de que no recuperaban el salario real después de 2 años de pandemia, donde hubo una brutal recesión económica, y evidentemente eso va a disparar la inflación en una economía ya inflacionaria, nuestro dinero devalúa, hoy estamos en un promedio inflacionario que el gobierno no puede bajar, y eso ellos también lo utilizan. Vieron que este gobierno no puede bajar la inflación, no tiene rumbo económico, empobrece a la gente, hay hambre. Y por otro lado, son ellos los que provocan esto, pero con la complicidad del gobierno, que naturalizó todo esto de los consejos de salarios y dale, dale, dale más plata a estos sindicatos que negocian tener el salario al nivel de la inflación. Inclusive la superaron la inflación. Es decir, están negociando un impuesto inflacionario. Te repito lo que dije ayer, nosotros no negociamos el IVA. ¿Vos negociás el IVA? ¿Vos negociás cualquier otro tipo de impuesto que tenés que pagar? No lo negociamos. No se puede negociar un impuesto. No es así. Bueno, pero acá en este país sí. Es el reino del revés. La fórmula alcanzada incluye ajustes anuales, compuestos por inflación proyectada, correctivos con la misma periodicidad a modo de blindaje, y un componente de aumento real repartido durante todo el convenio que asegura crecimiento del 2,2% al cabo de 3 años. ¿Crecimiento para qué? ¿Para quién? Para los trabajadores que están en el ZUNCA. Y es aumento real, es decir, que se va a seguir aumentando de acuerdo al índice inflacionario. Es un disparate hacer esto. Es provocar, disparar la inflación, disparar la inflación. No decía este gobierno que iba a bajar la inflación. No decía este gobierno que iba a recortar gasto del Estado. ¿Y dónde está el ajuste? Si escuchamos con el ingeniero Preve que ingresaron 147 puestos nuevos en el Ministerio de Ganadería, Agricultura sí, de Ganadería, Agricultura y Pesca, ¿para qué? Para vigilar, para controlar, más burócratas para controlar nuevas regulaciones a los productores agropecuarios, por ejemplo. Son 120 puestos nuevos.
90 y pico de puestos nuevos de jerarcas administrativos, burócratas del Ministerio de Ambiente, también. Convocatoria veo por todos lados a ingresos a las oficinas públicas. ¿Y dónde está el recorte de gastos? Y el recorte incluso de presupuesto estatal, porque no iban a permitir que ingresaran nuevos funcionarios públicos. Todo un saludo a la bandera, un, un pour la galerie, como se decía, ¿no? Antiguamente. El primer ajuste retroactivo a abril del 2023 será del 10%. Esta cifra incluye inflación esperada a un año del 5,9% y siguen con el crecimiento real del salario y un correctivo del convenio anterior del 2,2% y se completa con el ajuste de otros beneficios vigentes. Qué estado generoso que tenemos, ¿eh? Todo con plata nuestra. Qué estado generoso, qué gobierno, ¿eh? Bárbaro, ¿eh? Buenísimo todo esto. Si esto no es bajarse los pantalones, claro, y esta gente están con el puño levantado, la internacional socialista, estruendo, ¿no? Tambores, ¿tá? Tambores de guerra, tronando los tambores porque se vienen, ¿eh? Se vienen al gobierno del Uruguay. Ya están cantando la victoria, saben que vuelven al gobierno, ya saben que vuelven. Porque le doblaron el brazo, el codo, todo a este gobierno. Hicieron lo que quisieron, coparon lo que quisieron, ocuparon, rompieron la refinería de La Teja, la chimenea, rompieron la planta de Portland allá en Minas, hicieron los paros que quisieron, pararon la banca cuando quisieron, paros en solidaridad, una cosa absolutamente ridícula, ilegal. Es decir, el ejercicio del derecho de huelga que establece el artículo 57 de la Constitución para usarlo en solidaridad. No, la huelga es un derecho que concede la Constitución y así también en los convenios internacionales de trabajo y el derecho laboral, y que está perfecto que sea así, lo concede como el derecho potestativo a desarrollar trabajadores organizados, más o menos o espontáneamente organizados, o mejor organizados en un sindicato, y pueden desplegar ese derecho de huelga, ejercer ese derecho de huelga, porque está contemplado por la Constitución y nuestras leyes, cuando hay algún interés en común de esos trabajadores que está lesionado o quieren, es la manera de negociar con más fuerza, planteando esa medida de fuerza que es la huelga, que es nada más y nada menos que el rompimiento del contrato de trabajo. Pero es el rompimiento, digamos, legitimado. Tienen el derecho a hacerlo. Si están reclamando algo que es de interés propio y en común en ese conjunto de trabajadores, de empleados, o reclamando algún acuerdo que no se cumple, y se vuelve a una ronda de negociaciones en esas relaciones laborales que debe ser libre, dice el convenio 98, artículo 4. Debe ser libre. Y nuestro régimen, digamos, legal, nuestro orden jurídico, establece como principio fundamental, que inspira todo nuestro orden jurídico, el principio de la autonomía de la voluntad, de la libre voluntad en materia de negociaciones. Todo esto no existe en este sistema corporativo. Por el contrario, es un sistema que está presionando, extorsionando al gobierno de turno. Por lo tanto, cuando nos pidan el voto, recuerden esto, que sea el gobierno que sea, es un gobierno supeditado, sugestionado, limitado a este sistema corporativo del sindicalismo único del PIT-CNT, que es Partido Comunista de Uruguay, con quien negoció. Va a quedar en la historia como el negociador, el articulador de este modelo, el doctor Julio María Sanguinetti. Va a quedar, si hay historiadores serios, y ya está escrito además, cantidad de libros serios, como los de Álvaro Alfonso, por ejemplo, pero es un tema digno de investigarse más a fondo y dejar documentos serios de cómo se desarrolló este proceso corporativo que contraviene absolutamente un modelo económico de desarrollo. Uruguay así no va a poder desarrollarse, se va a poder como país laboratorio desarrollarse en este encaminamiento hacia el socialismo marxista-leninista. Eso sí, fíjate acá las banderas rojas y todo el comunismo reunido en el Zunca, totalmente, bueno, felices, aunque igual la felicidad de ellos vos lo ves y son caras adustas, ¿no? Son rostros
realmente de piedra, duros, ¿no? Como es el comunismo. La seriedad de ellos de compañero, lo logramos. De esa manera, uno de los primeros acuerdos que se firma en el marco de la 10ª ronda de Consejo de Salarios está por fuera de la pauta sugerida por el Poder Ejecutivo a fines de junio. La industria de la construcción fue una de las pocas actividades del sector privado que durante la pandemia aseguró el mantenimiento del salario real de sus trabajadores. Y esto va a ser, bueno, la propaganda permanente, ¿no? Fuimos el único, compañeros, que logramos mantener el salario real. Fue por nuestra insistencia, la valentía de nuestros representantes en los consejos de salario, que tuvieron el valor de decirle a este gobierno, que es un gobierno de los capitalistas, un gobierno para la concentración de riqueza, que nosotros logramos el salario real. ¡Bien! Y allá los puños levantados. Y los papanatas del gobierno dándole plata, y esto genera inflación. Y después ellos, por el otro lado, dicen, vieron que este gobierno no baja la inflación, sigue la inflación, tiende a subir, y estamos en un país que no genera fuente de trabajo. Claro, ¿y qué queda después de eso? Tenemos que volver, tenemos que volver. ¿Y quiénes van a volver? Ellos. Pero ¿mediante qué instrumento? Y el Frente Amplio. El Frente Amplio es el instrumento político que tiene el PIT-CNT. Por eso es PIT-CNT-FA. Yo lo titulo así, lo rotulo así, lo taxonomino así, ¿no? La taxonomía o la taxonomía es esa para mí. PIT-CNT-FA. En primer término, PIT-CNT, detrás del PIT-CNT vos ponés Partido Comunista de Uruguay, o sea, es todo rojo el PIT-CNT, son las banderas rojas del Partido Comunista, que está negociando todo el tiempo con el gobierno que sea. Por eso dije una vez, en este país los gobiernos pasan, el PIT-CNT queda. Y van a tener como instrumento ahí, monigotero, el monigote, el titiritero es el Partido Comunista, y quien sea, presidente, Orsi, Cose, lo que sea, van a ser los títeres que van a manipular como cada uno de los ministros, que son toda una manga de inservibles, incluso no tienen experticia y idoneidad para nada, porque vamos a tener de ministros a sindicalistas, a militantes del Partido Comunista. Ese es el gobierno que se viene en el Uruguay. Pero ¿quién es culpable? ¿El chancho o quien le rasca el lomo? Vamos a una pausa, Maxi, si te parece, y desarrollamos una segunda parte que tiene que ver con un desastroso proyecto de Cabildo Abierto respecto a la usura, planteando un plebiscito respecto a lo que tendría que ser una ley que establezca un máximo porcentaje de interés para el sistema de préstamos de toda índole. Quédate ahí. ¿En dónde estamos? Es una producción de Organización Libertas.